Y seguimos en su espacio elgocho.com, acá en EBTV, hoy con un invitado especial, el profesor Ivo Hernández. Hoy estamos tocando el tema de la fe. Y seguíamos que casualmente el peso que ha tenido la Iglesia Católica en la historia de la República de Venezuela desde que nace en 1811, de forma legal, aparece ya en el texto constitucional, y al día de hoy, luego del gobierno venezolano, la institución que tiene más arraigo en todo el país es la Iglesia, porque en todos los huecos del país hay por lo menos una capilla o llega un cura a echar el cuento, a dar misa, y nadie tiene esa cobertura, ningún partido, ni siquiera aquel olvidado Partido del Pueblo que decían que tenía casa en todos los pueblos. Pues no, la Iglesia sí está en todas partes y tiene comunicación con toda la feligresía, a pesar de que en los pueblos hayan algunas otras tendencias cristianas, pero donde llega el cura católico no hay burro con reumatismo, y esa es parte de nuestra exigencia, porque el país necesita recomponerse, sobre todo porque en los últimos años fuimos dirigidos por una cuerda de ateos, que un rato eran seguidores del Saibaba, otro rato eran evangélicos, otro rato eran otras cosas, pero cuando les convenía, entonces estaban agarrados de algunos curas del liderazgo católico. Y hay otra cosa que no podemos dejar pasar, yo en mi caso, si usted quiere opinar o no, pero hay otra cosa que la Iglesia Católica tiene que responderle al pueblo venezolano, es ¿dónde están las cuentas de los chavistas en el Instituto de la Fe, que es el Banco del Vaticano? Porque en todas partes dicen que ya hay billones de dólares que se robaron en Venezuela y fueron a parar allá, y necesitamos que los curas nos echen el cuento. ¿Dónde están los cobres robados del pueblo de Venezuela? Porque nosotros necesitamos recuperar ese dinero para poder recomponer y reconstruir el país. Le copio, profesor. Bueno, ese es un punto importante. Yo no lo había colocado dentro de mi análisis, pero sí sería importante contar con el apoyo del Vaticano en este sentido para que se pronuncie. Yo estoy seguro que este Papa, que es un sujeto que muestra ser muy sensible en materia de justicia, como buen agustino, está muy preocupado de eso, nos debería llevar a buen puerto. Yo quería acentuar, para dejar siempre la nota optimista de lo que puede ser, dado que estamos en este momento en una transitoriedad complicada, que la Iglesia Católica también tiene la ventaja, repito, que ella habla los dos idiomas, es decir, habla el lenguaje de los interventores, porque son casi todos cristianos católicos, y habla el lenguaje de los intervenidos, que es en este caso de los venezolanos. Entonces puede allí acentuar su rol. Y hay una cosa importante en ese documento que publicó la Conferencia Episcopal el 9 de febrero, que a mí me parece importante. Cuando mucha gente en Venezuela ahorita está diciendo, dennos elecciones ya, etcétera, democracia, elecciones. Mire, la gente tiene que entender que la democracia es un sistema de validar las instituciones, pero primero tiene que haber esas instituciones, y en ese sentido ese documento es bastante visionario, porque dice, nosotros ofrecemos la Iglesia, que precisamente está en todas partes de Venezuela, como espacio para empezar a discutir, es decir, la res pública se funda en esos espacios comunes, hay que empezar a tener la capacidad de discutir y los lugares donde hacerlo. Uno de ellos puede ser la Iglesia, es decir, si uno analiza la historia de Venezuela, muchas veces y en sus mejores momentos, la Iglesia también ha servido, a pesar de que está separada de la función del Estado, ha servido como espacio para estudiar el tema del Estado y para estudiar los temas políticos. Entonces, es muy importante recuperar eso, recuperar que la Iglesia tenga ese rol y ese llamado a reconstrucción institucional. Ellos acentuaron mucho lo de la soberanía popular, lo cual está muy bien, y lo hizo también el Papa el 4 de enero, pero hay que acentuar ese rol justamente. Ahora, pasando a lo del Banco del Vaticano, sí sería ideal, porque tuvimos, la gente lo olvida, pero ese chavismo que resultó ser una ópera bufa y ridícula, que ha terminado deshaciéndose ante los lazos de la historia y se ve que eso no tiene nada, trató en algún momento de hacer una especie de iglesia nacional, y sí hicieron algunas conexiones con algunos sectores de un lado y otro, de manera que en ese sentido también la Iglesia puede recuperar un poco más su rol institucional, es decir, su rol tutor en Venezuela, y hacer ver que no es que haya una iglesia venezolana, es que tenemos un cristianismo venezolano como parte de un cristianismo universal, que es la cultura de Occidente, justamente. Bueno, entonces, por eso es que yo consideré que era pertinente que una persona con su visión nos pudiera dar esta opinión, sobre todo porque usted lo dijo,
el actual Papa León es un hombre, primero que es el hombre que llevaba las cuentas, porque ese, más allá de ser casi un santo, era un tremendo administrador, y por eso era que lo tenían en el Vaticano, llevando la cuenta. Entonces, para nosotros es muy importante revisar las cifras, porque hay muchísimos números que dicen que fueron impresionantes dineros los que salieron de Venezuela para jugar en contra de Benedicto XVI y poner al argentino con faldas aquel. Y, insisto, el hecho de que algunos actores se hayan descarriado y se hayan ido de rositas con los cubanos y celebrando cada vez que veían un comunista porque se les bajaban los pantalones, pero es que yo creo que la iglesia, y en la iglesia hay conductores, hay príncipes que son los cardenales que tienen una visión más clara, conservadora, qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que la sociedad quiere. La tendencia en Europa y en América es que la jugada es conservadora y necesitamos una iglesia que cante el juego. Mire que lo último en Guaracha, en Caracas, es un poco de bichos que se creen perros. ¿Qué es eso? Y eso es falta de que no hay conducción espiritual. Es cierto, es muy importante eso. Yo he tratado a lo largo de esta discusión de presentar una opción bastante positiva de lo que puede llegar a ser ese rol de la iglesia. Está a la altura de esto, sabrán entonces las autoridades eclesiásticas asumirlo. Lo que sí puedo decir para reivindicar los puntos que he dicho es precisamente eso, es el actor endógeno más contundente que tenemos. No queda nada, en Venezuela es prácticamente como si hubiese habido una explosión atómica a nivel institucional. Tierra queda la arrasada. Iglesia Católica, eso sí, quedan una cantidad de personas que pueden coadyuvar a mejorar todo esto. Y hay que recordar siempre, hay una frase muy hermosa con la cual yo quisiera cerrar esta discusión, que la dejó Erasmo de Rotterdam y la tradujo del griego y la puso en latín y es muy bella, y dice, vocatus ad que non vocatus Deus aderit. Llámesele o no se le llame, Dios está siempre presente. Y Venezuela no debe olvidar eso. Es decir, tenemos que empezar a reconstruir y la iglesia tiene que asumir ese rol histórico. Sobre todo porque la iglesia es un organismo ductor en la parte educativa, y cuando vemos, que ese va a ser el tema de cierre hoy, que el currículum que pasó el Ministerio de Educación el año 2025, básicamente Venezuela está destinada a un genocidio intelectual. Y alguien que puede discutir porque tiene peso, porque tiene universidad y tiene escuela en todo el país, es la Iglesia Católica, porque hay que ir en contra de ese diseño curricular, y ellos como institución pueden actuar. Porque y tiene la cartografía de los más vulnerables del país, cosa que es muy difícil en Venezuela, porque uno dice, Venezuela hay una cantidad de pobres, sí, pero ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo los tocamos? ¿Cómo les llegamos? Y allí puede la Iglesia también adoptar medidas muy contundentes. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Le seguiremos molestando para tocar otros temas de geopolítica en los próximos días, y estamos aquí siempre a la orden. Y vamos a comerciales acá en elgocho.com. Agradecido.